Formación, sensibilización y cercanía son las tres claves que Nicole Dongala, directora de la Asociación Caribou de Madrid, destaca como imprescindibles para abordar la mutilación genital femenina. En todo el mundo y cada año, cerca de 4 millones de niñas son víctimas de esta práctica que vulnera los derechos fundamentales de la mujer y la niña. La mayoría, además, son sometidas antes de cumplir los 15 años. A pesar de los avances para abolir esta práctica, aún queda mucho camino para su eliminación total. Nicole Dongala llegó sola a España hace más de 10 años y hoy lidera una asociación que presta ayuda especial a mujeres procedentes de África. Abordamos con ella la situación actual con respecto a la también conocida como ablación genital femenina. Nicole Dongala, Nieves Márquez. Esto es En mis huecos. ¡Comenzamos! Nicole, directora de la Asociación Caribou y miembro del Consejo Asesor de Casa África. Has roto de alguna manera ese techo de cristal, ¿no?, que se nos ponen a las mujeres constantemente. Dinos un poco, ¿cómo has llegado hasta estos puestos de dirección? Pues hola, muy buenas, Nieves. Llegué en 1998. Es verdad que no ha sido fácil, ¿no? Llevo como 20 años aquí en España y llevo 2 años de directora. Por lo tanto, durante 18 años he pasado un poco por muchas cosas, ¿no? De ser usuaria de la asociación, acompañante, mediadora intercultural, coordinadora, responsable de centros y hoy soy la directora. Yo creo que de una manera, para mí es una satisfacción, ¿no? No solamente para la entidad que tenga una identidad, ¿no?, de poder decir que ha llegado el momento de empezar a visibilizar el colectivo africano, sobre todo las mujeres que hacen bien el trabajo, pero también sobre todo para la juventud, la nueva generación que nos siguen, que vea que sí que se puede, ¿no? Aunque no es fácil, sí se puede. En la Asociación Caribou, que os dedicáis pues, a apoyar, a empoderar y dar también ciertos servicios a la población africana migrante, atiendes a mujeres y has sido como coordinadora del programa de formación de las mujeres. Efectivamente, la identidad de Caribou es ayuda humanitaria y la integración de los africanos en la Comunidad de Madrid. Pero yo durante más de 15 años coordiné el Centro de Formación y Promoción de la Mujer, porque siempre, bueno, no se puede hablar de feminismo, pero siempre ahí hay algo, ¿no?, femenino que te lleva a poder apoyar más a otras mujeres. Encima viendo que esas mujeres también tienen fortaleza y hay que poner también de tu parte para poder ayudarlas. Y en el Centro de Formación de la Mujer intentamos un poco dar formación a las mujeres que no tienen formación. África no es un país, no es un continente con más de 55 países, entonces hay gente que llega con su bagaje cultural bastante potente y otras no. Entonces acompañar solamente el empoderamiento de las que necesitan una ayuda en un momento determinado de su vida es lo que intentamos hacer con las mujeres. La gente que emigra, los migrantes, sean de Europa del Este, de África, de cualquier continente, cualquier país, siempre salen y salimos de nuestro país porque hay una necesidad que no tenemos cubierta en nuestro país. Y precisamente en el caso de las mujeres africanas, ¿qué necesidades has visto tú que son causa principalmente de migración hacia Europa, hacia Occidente? Es verdad, la situación que empuja a una mujer africana a abandonar su país muchas veces no es, digamos, uniforme, ¿no? Porque como es un continente con muchos países, la mayoría empieza a emigrar dentro de su propio continente, antes de tomar la decisión de abandonar directamente el continente y el país. Es verdad que las cosas varían, ¿no? Aunque al final terminamos llegando a lo que es la falta de los derechos humanos, porque hay mujeres que salen de sus países por guerra,
por hambre, por la falta de libertad de expresión y por el abuso del poder también, y lo que es el no respeto a los derechos humanos, que muchas veces siempre queda impune, y la mujer siempre sufre doble vulneración, y es la mejor solución a veces en la vida poder tomar esa decisión. Dura, pero hay que tomar. Me imagino dejar atrás tu familia, en muchas ocasiones tus hijos, tus amigos, y aparecer en un país, ¿no?, que no hablas, que no conoces la cultura, y luego los ciertos prejuicios de los países de acogida también. Es que es muy difícil ese proceso migratorio, ¿no? Porque dejas atrás toda tu vida. Tienes que mirar hacia adelante, incluso sabiendo que el camino que estás emprendiendo es de espina, ¿no? Es de sufrimiento, pero a veces miras atrás, a lo mejor lo que dejas es peor todavía con lo que piensa que te vas a encontrar más allá, porque de hecho también lo que nos suelen vender en África sobre Europa es todo como un lujo, ¿no? Que no hay hambre, no hay falta de vivienda, todo eso en África nadie lo sabe. Pero evidentemente con los problemas que uno se encuentra, tiene que tomar la decisión de buscar un futuro mejor. Pero ese camino, como decimos, ¿no? Los 3 muros del sufrimiento de la mujer que toma la decisión de abandonar tanto en su país, que sufre doble discriminación en el proceso, porque algunas mujeres tardan como de 7, 8, 9 años en el camino para poder llegar aquí a Europa, cosas que no es fácil lo que sufre en el camino. Por supuesto. En este binomio de derechos humanos, mujer, hay un derecho que se vulnera constantemente, ¿no?, en unos países más que otros. En Occidente también hay vulneración de ese derecho, igual que en África, Latinoamérica, que es el derecho a la salud sexual reproductiva, ¿no? Y tenemos, a las puertas del Día de Tolerancia Cero a la mutilación genital femenina, que es una vulneración clara y también indicada por Naciones Unidas y por las entidades internacionales como una clara vulneración al derecho, a uno de los derechos fundamentales de la mujer. Un exponente claro de esta vulneración pues, es la mutilación genital femenina, que los últimos informes de la OMS pues, establece que parece ser que está en aumento esa tendencia en los países donde se practica, ¿no? África, en Latinoamérica, Oriente Medio, precisamente porque hay como un crecimiento exponencial de la población, y sobre todo en África la población cada vez es más joven también. Es verdad que el tema hay muchas violaciones de los derechos humanos en África. Es verdad que se visibiliza más unas vulneraciones más que otras. Entonces, si tenemos que hablar de la mutilación genital femenina, el día 6 de febrero es la tolerancia cero, ¿no? Yo diría que todos los días de la vida de esas mujeres tienen que ser de la tolerancia cero, no solamente el 6 de febrero. Es verdad que es una práctica muy arraigada, muy ancestral, que culturalmente esos países que lo practican piensan que es algo positivo. Pero siempre digo, hay culturas africanas que hay que visibilizar, compartir, ¿no? Porque enriquece. Pero ese tipo de práctica que es culturas muy dañinas, yo creo que hay que abolirla, porque solamente daña a la mujer, la integridad de la mujer, la falta de respeto de los derechos, solamente para satisfacer al hombre, porque la mutilación genital femenina, sí se habla un poco el por qué se practica, no hay una respuesta clara. Entonces, hay algunas que dicen por cultura, religión, porque en ninguna Biblia se tolera la mutilación, ni el Corán. Entonces, no hay un motivo claro el por qué se practica la mutilación, aunque se puede hablar de la cultura, pero una cultura que daña, yo creo que no es una cultura que puede ayudar. Ahora bien, las mujeres que sufren la mutilación genital femenina tienen sus consecuencias, ¿no? Sobre todo porque hay varios tipos de mutilación genital femenina, tanto la infibulación, la incisión, todo eso lleva consigo arrastrar ese proceso
durante toda la vida, porque las que llegan aquí a la hora del parto sufren también dificultad a la hora de tener a los niños, porque hay consecuencias inmediatas a medio y largo plazo. Por lo tanto, es una vulneración muy grave de los derechos humanos. Yo creo que hay bastante protocolos que habla de tema de mutilación genital femenina e incluso lo del protocolo de Maputo sobre la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y también hay muchos países que ahora están condenando con pena de cárcel, de muerte incluso, a las personas que practican la mutilación genital femenina. Pero también lo estamos viviendo aquí en España, porque con el colectivo cultural que estamos teniendo, digamos, la interculturalidad, viviendo en una sociedad multiétnica, entonces la mutilación también viaja, porque la persona viaja con su identidad. Por lo tanto, aquí en España también estamos viviendo casos de mutilación genital femenina. Sí, sí. Han registrado, de hecho, que la comunidad que parece ser que tiene más casos es Barcelona, seguida de Andalucía, precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? Por la inmigración de esas personas en donde su cultura pues es, digamos, se practica en ella. Efectivamente, y Barcelona trabaja muy bien también el tema de mutilación genital femenina, sobre todo la policía de Tarrasa, porque digo, hay bastantes protocolos que está trabajando el tema de mutilación genital femenina, pero al mismo tiempo también pedimos la modificación del protocolo, porque al final todas estamos ahí para que la niña mutilada tenga la tranquilidad, que haya prevención. Por lo tanto, yo creo que hay protocolos que dice que una madre que mutila a su niña, cuando vuelva a España la van a encarcelar. Es verdad que eso también es una confusión, porque el tema de mutilación es un tema tan sensible que hay que saber cómo abordar ese tema, porque si no, en vez de ayudar realmente a esas mujeres, las bloqueamos. ¿En qué sentido? Porque una mujer que viaja a su país de origen a veces no sabe si su familia va a mutilar o no a la niña. Ahora, volver aquí, si la van a encarcelar, lo que hace la madre, deja a la niña en su país de origen. Entonces ahí estamos hablando, dejamos sufrir a esa niña, porque se queda en su país de origen mutilada y sin el apoyo de su madre. Por lo tanto, hay protocolos, quizás, no sé, revisar los casos de las personas que con pruebas se demuestra que no han sido las responsables de la mutilación genital femenina, porque si no, el protocolo queda ahí un poco para aparentar, pero no realmente para poder ayudar. Y yo vuelvo a decir que no se puede apoyar cosas solamente visibles a nivel internacional o a nivel de prensa, sino realmente las cosas que hay detrás. De hecho, en España, bueno, tenemos un protocolo por el Ministerio de Sanidad, ¿no? Precisamente enfocado hacia la parte sanitaria, para que los sanitarios tengan como unas pautas. Pero sí es verdad que ese protocolo está como más enfocado a la clínica, a la medicina, ¿no? A la prevención, tratamiento, y no como al cuidado, que es lo que tú bien dices, al cuidado integral de la persona, ¿no? El enfoque psicológico, emocional, intercultural, lo que hay detrás. Porque yo creo que primero hay que reflexionar muy bien sobre ese tema y crear como una base de datos, mapear un poco todas las mujeres que han sufrido, sufre y sigue sufriendo la mutilación genital femenina. Mapear sobre todo sobre las necesidades expresadas, ¿no?, de esas mujeres, porque si no, para poder trabajar la mutilación genital femenina implica la colaboración y la participación de todas las partes, tanto sanitarias, educativa y la propia comunidad. También los hombres, porque a veces no es tan eficaz poder trabajar solamente ese tema con las mujeres. Hay que crear también foros de hombres, porque al final esas mujeres dependen de sus maridos. Y es la importancia también de implicar a los hombres para poder lograr, ¿no?, a prevenir
con eficacia el tema de la mutilación genital femenina y sobre todo la sensibilización, no solamente una sensibilización que puede durar 2 o 3 sesiones, porque es un tema que necesita tiempo. Primero hay que crear ese espacio seguro para que las mujeres pueden sentirse arropadas, con confianza y empezar a hablar. En África hay tiempo, tiempo y tiempo, pero aquí las mujeres que están aquí no tienen tanto tiempo porque los niños en el colegio, la vida de aquí no nos permite tener tiempo de reuniones, de debates de más de 5 horas al día. Por lo tanto, yo creo que ahí crear un espacio seguro, pero a largo plazo, porque no es un tema que se puede trabajar ni en un día ni en 2. Permíteme recalcar lo que has dicho, que es importantísimo implicar la parte masculina, o sea, los hombres, porque es un problema donde tiene que ser en conjunto, en familia. Ahí la concienciación tiene que surgir para todos, de parte de todos, si no, generación tras generación no se transmitiría. Es muy importante. También, sobre todo, yo creo que la no estigmación de las mujeres que viene de países que se mutilan, ¿no? Porque es como también una presión que vive esas mujeres solamente porque la niña ha ido de vacaciones, cuando vuelve con un poco de fiebre, automáticamente se alarma que es una niña mutilada. Yo creo que está frustrando también a las propias mujeres que han sido mutiladas y que quieren prevenir la mutilación a sus niñas, ¿no? Yo creo que es un tema que es verdad que hemos hecho un paso desde 1995, que se empezó a hablar de la mutilación genital femenina tan fuerte porque ha existido siempre, pero hemos hecho un paso muy grande, todavía queda, ¿no? La mochila de la mutilación genital femenina es muy pesada, por lo tanto esa implicación de toda Europa está beneficiando mucho para que haya presión, que los países condenen la mutilación genital femenina. Pero yo creo que el trabajo más grande, aparte de la sensibilización, es trabajar con las propias comunidades, porque al final la densidad de su testimonio ayuda también a otras mujeres poder cambiar. Desde Caribu hacemos bastante sesiones para que esas mujeres sean conscientes, ¿no? No hablar con ellas con fuerza, que tienes que dejar tu cultura, no, es su cultura, pero evidentemente hacerla ver que es una cultura muy dañina. Tiene que saber, porque se trata también de los términos de cómo hablar de la mutilación genital femenina, porque las mujeres mutiladas muchas veces no les gusta que lo llama mutilación genital femenina. Te hablaría de ablación, te hablaría de circuncisión, cosa que la Organización Mundial de Salud quiere que se llame mutilación genital. A mí me parece bien, ¿no? Porque es un derecho que se vulnera. Por lo tanto, es una mutilación. En cuanto a la asistencia sanitaria, o sea, tú en Caribu que atendéis este tipo de casos, ¿no? Me acabas de decir que llegáis a mujeres con este tipo de problema, cuando vosotros también le dais información sobre cómo insertarse en el sistema sanitario, ¿no? Nosotros tenemos un pequeño centro sanitario dentro de la Asociación Caribu que damos apoyo, sobre todo a las personas que no tienen documentación, ¿no? Porque es verdad que aquí se habla de la salud universal, pero muchas veces este apoyo es de emergencia. Si estás embarazada o eres menor de edad, pero realmente no hay un acompañamiento que las mujeres debe de tener, lo tiene, porque no tiene documentación. Aquí la falta de tarjeta sanitaria implica también muchas cosas. Es verdad que se puede hablar de las mujeres, de todo ese tipo de cuestiones sobre salud sexual, pero yo creo que la sanidad no llega tanto a las mujeres migrantes irregulares, porque una persona al final que tiene su tarjeta sanitaria, si tiene información, va y pide porque es su derecho. Pero una persona que no tiene documentación muchas veces tiene que ir en asociaciones que la pueden informar. Pero es también importante que la sanidad se implica en ese tema, lo que es
salud sexual reproductiva, ¿no? Porque si no, es el bienestar de una persona, es un componente esencial para el desarrollo de una persona y el bienestar, pero se queda muchas veces sin ese derecho, solamente por el hecho de no tener papeles. Y eso es triste porque esas mujeres lo que sufren en el camino, cuando llegan, necesita este apoyo. Un tema también que yo como enfermera me he encontrado muchas veces ante la situación en la consulta de que tenía que atender pues, a una persona pues, de África, Latinoamérica, y cuando se expone este tipo de, digamos, de estos temas tan delicados, no he sabido bien cómo comunicarme, cómo hacerle llegar los cuidados que yo podía ofrecer. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué crees qué recursos deberíamos de poner o a lo mejor están presentes pero no están todavía extendidos por todo el ámbito nacional para paliar esta problemática? Un recurso muy importante sería el tema de mediación intercultural, ¿no? Tener mediadores es muy importante porque cuando una persona llega aquí en España, aparte de tener lo que es la barrera lingüística, también tiene su cultura. Una persona no tiene por qué perder su identidad porque ha llegado a un país nuevo. Es verdad que cambia la forma de todo, ¿no? La forma de vivir la vida, la forma de pensar, de tomar ciertas decisiones. Pero cuando tú tienes también el acompañamiento, digamos, de una persona que es de tu cultura, que te explica las cosas como se hace en el país que acabas de llegar, es muy importante, porque el tema, por ejemplo, de sacar sangre, porque a veces hay una persona que puede decir, a mí, ¿por qué me tiene que sacar 5 o 6 tubos de sangre? Aquí te dirán porque te van a hacer un montón de análisis para tu bien, pero si nadie te explica, solamente pam, pum, te quita la sangre, ahí también es un poco una frustración. Yo cuando llegué aquí en España, pues venía con mis estudios, pero no he necesitado que alguien me empodera, cosa que muchas mujeres tampoco necesitan que alguien le empodera, pero ese acompañamiento de la primera acogida es muy importante. Ayudaría mucho quizás a que estas mujeres que sufren este tipo de problemas o niñas que han sufrido mutilación genital femenina, pues no se cierren en sí mismas, sino que vayan a los centros de salud también, porque serían atendidas desde una perspectiva como más cercana, ¿no? Más integral. Hace falta un espacio seguro para que esas personas tengan ese espacio de confianza que empiezan a abrirse, porque aparte yo creo que de hablar solamente de la mutilación genital femenina, yo creo que hay médicos también que están fomentando que se practique la mutilación genital femenina. El tema de medicalización de la mutilación genital femenina. Los proveedores son los médicos. Entonces, ¿esto qué pasa con la medicalización de la mutilación genital femenina? En África los médicos tienen poder, pero sabemos también que no todas las clínicas en África son clínicas de fiar, porque solamente uno que es médico va y practica la mutilación genital femenina supuestamente porque piensa que lo practica en un hospital es algo positivo. No, todo eso se está haciendo dentro de la clandestinidad, porque cuando la persona, un médico, la practica lo que es la medicalización de la mutilación genital femenina, cuando la niña se enferma, tiene miedo de ir a un hospital grande, porque al final la preguntará por qué. ¿Quién te lo ha practicado? Si no es una curandera o las señoras que les suele practicar la mutilación genital femenina, la niña se muere en su casa. Yo creo que ahí también hay que revisar. Yo sé que se está hablando también últimamente de la medicalización de la mutilación genital femenina, pero hay que revisarlo mucho porque en África se está convirtiendo en algo como la mutilación genital moderna. Y la mutilación sigue siendo una mutilación. No hay moderna ni moderna. Es que está mal. Se está como enmascarando algo, como incluso puede ser que llegue a ser como algo que sin VIP. Claro, es que medicalización de la mutilación genital femenina. No hay mutilación genital femenina que sea VIP
o que sea modesta. Es mutilación, es vulnerar los derechos humanos, por lo tanto se tiene que acabar de todas las formas que sea.